Bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que, a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy abordaremos el amparo directo 6/2018 sobre el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Para hablar de este tema nos acompañan Jessica Rojas, de Derecho de la UNAM, Canek Hernández, de Antropología Social del Colegio de Michoacán, Mariela García, de Derecho de la UNAM, y Enrique Zamudio, de Pedagogía y Derecho de la Escuela Pedagógica Nacional. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Este asunto derivó de un conflicto donde un miembro de una comunidad indígena de Oaxaca pastoreó a su rebaño en un área vedada de la misma comunidad, ya que se trataba de una zona recientemente reforestada, por lo cual la autoridad comunitaria lo sancionó por los daños que su ganado ocasionó en repetidas ocasiones. Ante ello, el quejoso denunció penalmente a los miembros de la Asamblea Comunitaria por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, allanamiento de morada y abigeato, que es prácticamente robo de ganado. Ante lo anterior, los miembros de la comunidad indígena solicitaron a las autoridades penales que se abstuvieran de conocer los hechos, pues las sanciones que impusieron escapaban del ámbito penal al haberse dictado conforme a sus usos y costumbres. El juez y el fiscal desestimaron la petición, por lo cual la Asamblea Comunitaria promovió un juicio de derecho indígena ante las salas del Tribunal Superior Local. La sala dictó sentencia en donde reconoció la jurisdicción de la comunidad, convalidó el sistema normativo interno y su propio procedimiento, aunque también ordenó someter nuevamente a consideración de la Asamblea las sanciones impuestas para buscar alternativas de pago y reparación del daño. Inconforme, el ganadero presentó el amparo directo al cual se adhirieron los representantes de la Asamblea. La Suprema Corte, ejerciendo su facultad de atracción, resolvió en la sentencia diversas cuestiones, principalmente si fue correcto que la Sala de Justicia Indígena considerara que los hechos juzgados por la comunidad indígena corresponden a la Jurisdicción Especial Indígena. Y pues bueno, ya con este resumen de los hechos, quisiera darles la bienvenida y empezar a darle la palabra a Jessica, que me va a ayudar un poquito a relatar estos hechos que yo dije muy por encimita, pero bueno, para que la audiencia tenga un poco más de conocimiento de este caso, esta sentencia muy relevante y muy innovadora en nuestro sistema jurídico. Adelante, Jessica. Hola, bueno, pues mucho gusto de estar aquí con ustedes una vez más. Y pues bien, como bien lo comentas, es una sentencia que creo yo significó un paso grande en 2016 junto con la reforma al sistema acusatorio penal. Fueron como pues en el mismo año y en ambos casos se marcaron un poquito pues estos lineamientos, ¿no?, para nuestros órganos jurisdiccionales, ya de una forma un poco más encaminada al hecho positivo. Pero encaminándonos a los hechos, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, estaba Juan, miembro de una comunidad indígena en Oaxaca, pues pastoreando justo su ganado en una zona vedada, reforestada, que pues es un área protegida de la comunidad, y por una queja vecinal llega a lo que es el Comisariado de Bienes Comunales de esta comunidad y pues lo encuentra pastoreando a sus ovejas, alrededor de 50 cabezas de ganado, y pues a causa de esto le imponen una multa que ascendía a 2,000 pesos. En ese momento él lo paga, se compromete muy formal a ya no pues repetir esta acción. ¿Y qué es lo que sucede? Que 12 días después encuentran a su esposa, ahora pues otra vez con su ganado en la misma área,
intentan pues obviamente volverlos a sancionar y pues la respuesta de ella fue bastante agresiva. Se fue sobre el comisariado, hubo insultos. A razón de esto deciden pues retenerla o hacer pues sí, un arresto de 24 horas de la mujer y obviamente esto, y quiero aclarar, una vez que ella se niega a hacer el pago, también se negó a firmar un pagaré que pues ellos querían como garantía obviamente del pago y también un acta administrativa, que esto forma parte de su sistema normativo interno, ¿no? De la comunidad, del cómo ellos resuelven sus controversias de este estilo. Y pues ya pasa esta segunda ocasión y aunque no lo creamos, hubo una tercera ocasión en la que la comunidad vuelve a reportar a las autoridades que pues hay nuevamente ganado en esta zona, que quiero yo como hacer hincapié en lo importante que resulta para las comunidades, su territorio, su ámbito en el que se desarrolla, es como muy, digamos, son muy de apropiarse de ellos, no de una forma material, simplemente sentirse parte de, ¿no? Sobre todo, pues en este caso, siendo una zona protegida, yo creo que también por ahí un poquito más la insistencia de la comunidad de, oye, ya no es una, son dos, son tres veces. Entonces, ¿a qué resolución llegan? Retienen un poco el ganado, lo arrean hacia una zona, bueno, agarran el ganado, lo resguardan y posterior a celebrar una asamblea llegan a la determinación de que lo van a retener, lo van a vender para poder pues reestructurar el daño, ya que ellos pues argumentaban yo no tengo dinero para pagarte. También importante que por la estadía de las cabezas de ganado, ellos fijan una cuota de 5 pesos por cabeza de ganado, ¿no? Por el uso de suelo, y aparte una multa de 500 pesos por árbol dañado. Esto es, para nosotros, yo creo que como desde nuestra perspectiva occidental suena un poquito como hasta inusual, pero a mí me pareció, no sé, muy enriquecedora toda esta narrativa de los hechos y obviamente pues ya posterior al cómo resolver la sala. ¿Qué pasa después? Inconformes con todo esto que estaba pasando, la esposa dice, ¿sabes qué? Bueno, la esposa y Juan presentan su denuncia y obviamente señalan a las autoridades como que pues están cometiendo ciertos delitos en su contra, ¿no? El MP y se abstiene. En el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca ya tienen su propia sala de jurisdicción indígena, que es a la que van, pero adelante, adelante. Una vez que ya esta sala les dice, ¿sabes qué? Tienes que abstenerte de conocer del asunto porque es jurisdicción indígena justamente y yo debo conocer de ella. Vuelve a haber inconformidad, bueno, obviamente ellos dictan la sentencia, es favorable, ya que están convalidando este sistema normativo de la comunidad y pues bueno, las autoridades indígenas piden que la Suprema Corte de Justicia ejerza su facultad de atracción y entonces es como todo este asunto llega a la Suprema Corte, ¿no? ¿Y qué pasa al último? Que al final del día le dan la razón en la sala porque hubo toda una serie de factores que lo indujeron a convalidar estas determinaciones de la comunidad y que si checamos el fondo del asunto resulta pues muy cierto y un estudio muy interesante. Claro, de hecho, pues todos estos factores vamos a estarlos abordando a lo largo de este programa y me llama mucho la atención, ¿no? Como siempre tenemos estas gafas de ver todo con perspectiva occidental colonizada y colonizadora. Entonces hay que cambiar un poquito esa perspectiva para ver este tipo de asuntos con otros ojos más adecuados a una justicia indígena. Yo creo que aquí Mariela nos va a poder ayudar para hablar un poquito de esto, qué es la justicia, qué es la jurisdicción indígena, por qué existe
¿Qué se hace al respecto? ¿Desconoce las autoridades del Estado? Bueno, hay muchas cuestiones que se deben de abordar sobre este tema. Entonces, adelante, Mariela. Claro, gracias por el espacio, principalmente pues con los ponentes que estamos acá, que compartimos un poquito de esto. Gracias. Pues primeramente reconocer, como bien dices, Jimena, que el derecho en su estructura, como otras instituciones, se ha venido dando a partir de un cierto colonialismo. Entonces, esto limita de cierto modo y extiende las mismas instituciones. Hablar de derecho de jurisdicción indígena también, bueno, primicia, hablar de derecho indígena, ¿no? Entonces, pues son estas normas de derecho público sistematizadas dentro de otro sistema, como el nacional, ¿no? El constitucional, pero que pues recordemos que en su artículo primero de la Constitución, como el segundo, de la libre determinación de los pueblos, de la pluralidad, de este pluralismo jurídico que existe, pues reconocemos el derecho indígena como tal, como este conjunto de normas, de sistematizaciones, codificadas o no, pero pues que auxilian a la impartición de justicia. Fuera de auxiliarlo, también reconocerlo y no estigmatizarlo, ¿no? Generalmente, a falta del mismo conocimiento de esto se estigmatiza o se criminaliza, ¿no? La justicia indígena no existe o cosas un poquito discriminatorias que si de por sí existe en un privilegio que es prácticamente reconocerse, pues ahí se ve como descartado. Entonces, bueno, reconocer eso. También otra cosa, ¿no? En el artículo 17 de nuestra Constitución, pues también se ve la solución de conflictos fuera de formalismos y procedimientos. Y con esto se trae como la sociología jurídica, la antropología jurídica que nos dan el derecho indígena. Reconocer la jurisdicción indígena o jurisdicción especial indígena que se lleva a cabo tanto doctrinariamente como prácticamente, pues es reconocer que en el mismo sistema existen otros sistemas naturalmente pues llevados a cabo, en donde las mismas comunidades desde su respeto y origen tienen que verse de manera plena y no como un mero folclore, ¿no? Respetar mucho esa insignia institucional que es la comunidad, ¿no? Lo que se hace, lo social, desde donde se origina, etcétera, etcétera. Bueno, a grandes rasgos se podría decir que la jurisdicción indígena es esa facultad de resolución de problemas al interior de una comunidad para que al exterior también tenga ese eco. En Oaxaca, claro, se ha creado la Sala de Justicia Indígena, bueno, también se creó la quinta de la Sala Penal, y bueno, que es donde llevamos este caso, que al ratito pues lo vamos a ver con mayor detenimiento. Es un ejemplo, ¿no?, de esta asimetría de poder, tanto constitucional como convencionalmente hablando. Recordemos que tenemos tratados firmados donde hablan de las comunidades, y no solo, bueno, aquí es muy importante porque también es de derecho internacional público, o sea, hablar de comunidad, hablamos de una comunidad internacional guiada y ordenada por el derecho público, ¿no? Entonces, pues, claro, las normas de indígena son igual de válidas que las de los tres poderes tradicionales que nos enmarcan, ¿no? Legislativo, judicial, ejecutivo. Y de igual forma para la toma de decisiones de los que conviven con estas determinaciones. Entonces, bueno, creo que para dar siguiente al paso sería prácticamente esta especificidad, y la verdad es que creo que hay más detallitos, pero ahorita los vemos. Por supuesto. Abordas conceptos, temas bien interesantes que me gustaría seguir abordando el resto del programa. Que bueno, primero me llama la atención, en efecto, se estigmatiza mucho la justicia indígena, ¿no? Y yo he escuchado un sinfín de comentarios racistas, clasistas, de es que son unos revoltosos, es que no son civilizados, y un sinfín de cosas terriblemente estigmatizantes, ¿no? Y hay que tomar en cuenta que son sistemas normativos que probablemente existen desde hace muchísimos años, incluso desde hace muchísimos siglos. Porque, a ver, pues vienen los colonizadores, América, llegan a México, pues obviamente traen el sistema normativo europeo, específicamente todo nuestro sistema, por lo menos civil, viene desde el Código Napoleónico, ¿no? Entonces es el que adoptamos hasta nosotros hoy en día. Pero nadie habla de sus sistemas jurídicos y que probablemente existen desde antes de que viniera ese derecho napoleónico
a tierras mexicanas. Entonces es algo bien, bien curioso. Y también me llama mucho la atención, perdón Enrique, nada más para hacer una precisión sobre repensar los poderes tradicionales que tenemos, ¿no? El ejecutivo, el legislativo, el judicial. Ok, pensando un poquito más allá, podemos ahora ver los órganos constitucionales autónomos. Podríamos ahí ver la justicia indígena, que salen de este cubito de poderes que igualmente vienen desde una teoría francesa, ¿no? Muy europeo, muy blanco todo, pero hay que dar un pasito más allá. Enrique, perdón, adelante. Yo creo que ya estamos sacando temas muy buenos, entonces, adelante. Maravilloso tema, de hecho. Muchas gracias, Jimena. Retomando un poco lo que dice mi compañera Mariela, quisiera centrarme un poco en una parte de la sentencia donde nos dicen que esta sentencia es la primera que va a marcar las directrices de cómo se va a analizar la jurisdicción indígena, ¿no? Eso quiere decir que nos plantea hacer un parteaguas para ver cómo vamos nosotros a definir, con algunos factores que veremos más adelante, cómo vamos a decidir si la jurisdicción va a ser indígena o va a ser una jurisdicción del sistema jurídico central, ¿no? A mí esto me parece, pues, de manera inicial, pues sí, es una parte buena, ¿no? Pero hay un tema de que en esencia es una obligación, que también en la propia sentencia lo dicen, es el reconocimiento de un incumplimiento por parte del Estado al reconocimiento de estas jurisdicciones indígenas, a estas formas de organización social, cultural, económica, política, que no tienen que ver con nuestro sistema central, ¿no? Es una respuesta a esa insuficiencia por parte del Estado. Ahora, me parece que es importante lo que comenta mi compañera Mariela, porque no nada más es analizar históricamente el tema de la colonización y la occidentalización, es más bien analizar cómo hoy día, en nuestra época, hay un ejercicio vertical del poder sobre este tipo de comunidades, pese a que ya existe el reconocimiento constitucional y la defensa de su jurisdicción, de sus cosmovisiones, de su forma de organización social y política, aún así existe un ejercicio vertical. Quisiera hacer un ejemplo muy breve para ver de qué tamaño es este ejercicio, ¿no? Imaginemos todos ahorita que estamos en un país europeo y en ese país europeo que están acostumbrados a la democracia liberal, a los sistemas jurídicos establecidos, muy similares a los que conocemos hoy día. Imaginemos que el día de hoy nosotros llegamos y les decimos, ¿saben qué? A partir de hoy ustedes se van a empezar a guiar económica, política y jurídicamente por las directrices de la Pachamama, ¿no? Es algo incomprensible para ellos, es algo que no van a entender a nivel lenguaje, que no van a entender a nivel cosmovisión y que tampoco entenderían cómo funcionaría y cómo operaría todo ese conglomerado de tradiciones, de normas, de costumbres probablemente no codificadas, ¿no? Sería un ejercicio violento hacerle eso a una comunidad así. Y entonces habría que replantearlo en un segundo plano, ¿no? ¿Por qué los pueblos latinoamericanos, en particular los de México, sí tienen que asumir entonces la democracia liberal, este sistema jurídico principalmente romano, napoleónico, cuando inicialmente no es ni siquiera comprensible a nivel lenguaje, a nivel cosmovisión, a nivel organización? Esto me lleva a hablar de una pequeña ficción que existe en nuestro sistema jurídico, más que una abstracción. Cuando nosotros abordamos nuestros primeros semestres de leyes, nos dicen la teoría del derecho positivo y nos mencionan a Kelsen, ¿no? Y nos dicen que una sentencia tiene que estar fundamentada en una norma y esa norma tiene un origen en otra norma y esa norma en otra norma superior y esa norma superior en la Constitución y esa norma superior de la Constitución, en último caso, diría Kelsen, en la Grundnorm, ¿no? En esta legislación que no está puesta, sino presupuesta, y que atiende a una realidad específica, a una sociedad particular, a una cultura particular, a un lenguaje particular,
y que sin embargo en nuestro país está tratando de englobar a todos. Eso me parece precisamente una ficción. No hay un pacto donde los tarahumaras, los rarámuris, los mayas y todos hayan asumido que esta constitución es la cosmovisión que los engloba a todos ellos, ¿no? Y por nuestra parte, que vivimos en las ciudades o en las metrópolis, tenemos un acceso muy sencillo a la justicia, muy cercano, pero no nos ponemos a pensar cómo es que ellos están asumiendo todo esto, ¿no? Hay ejemplos históricos muy bonitos como el de Felipe Carrillo Puerto, que fue el primero en darse cuenta que la Constitución de 1917 era incomprensible a nivel lenguaje para muchas comunidades. En particular, Felipe Carrillo Puerto se encargó de hacer la primera traducción de la Constitución a una lengua maya, ¿no? Eso es lo que quisiera puntualizar hoy día, que nuestro sistema, pese a todo este reconocimiento, sigue siendo central y sigue siendo vertical. Me encantó el ejercicio comparativo que utilizaste, el de utilizar pues, sistemas jurídicos, ir a imponer sistemas jurídicos a personas que no los conocen, no lo van a entender y va a ser incomprensible. Igual quisiera ahí también acotar algo que dijiste al principio, que es la obligación del Estado mexicano que tiene para contemplar todas estas jurisdicciones indígenas, que no es solamente una jurisdicción indígena, existen numerosas jurisdicciones indígenas dependiendo de las comunidades, ¿no? Y de los pueblos. Pero pues sí, es una obligación del Estado mexicano que no está sacada de este programa. Obviamente tiene fundamento en relatorías especiales, tiene fundamento en la convención, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya ustedes me podrán decir a mayor detalle, pero quisiera regresar con el tema de las personas indígenas para hablar de sus usos y costumbres, que habla mucho la sentencia, y para esto le daré la palabra a Canek, pero antes nos iremos un corte, que ya se terminó este primer bloque. Yo soy Jimena Jiménez, estamos hablando de un tema súper importante que es jurisdicción indígena. Estamos de regreso. Regresamos a este programa de El Derecho a Disentir, donde estamos viendo una sentencia importantísima de la Suprema Corte, muy reciente de hecho, donde se establecen los lineamientos, los principios que se deben abordar en la justicia indígena. Pero antes de esto, estábamos viendo, antes del corte, sobre los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, que quizás suene un poco tonto, pero va a ser importante para las personas que nos están escuchando saber de qué van, ¿no? Y por qué son importantes respetarlas, por qué no simplemente se van a poder subordinar al orden jurídico tradicional que tenemos, sino que es importante contemplarlas al mismo nivel. Canek, cuéntanos un poquito sobre todo esto y también si quieres decir tu opinión sobre todos los temas que hemos estado hablando, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, yo sobre este tema diría que los usos y costumbres son una serie de formas de organización pues que tienen un arraigo importante, digamos, a nivel local. Sin embargo, digamos, creo que esta forma específica que conocemos ahora tiene un arraigo mucho más reciente, ¿no? Yo no sería como muy partidario de decir que esto es como tiene una raíz tan antigua, ¿no? Sino más bien como que quizá trazar como procesos más recientes, ¿no? Para entender como quizá la actualidad de estos sistemas locales, ¿no? Entonces, y tiene que ver con todas estas formas de organización, por ejemplo, que tienen que ver con el establecimiento de cabildos, con la rotación de cargos, y que en el caso de Oaxaca se reconoció en la primera mitad de los años 90, justamente al calor de todo este movimiento del EZLN, y tiene que ver con este proceso de reconocimiento y de una serie de políticas que tienen que ver con el multiculturalismo, que es toda esta serie de políticas encaminadas a
a dotar de derechos que pueden ser culturales o derechos. Entonces, yo diría que de entrada habría que decir que no todo reconocimiento tiene algo positivo, no inmediatamente un reconocimiento da lugar a algo que sea así como, pues, digamos, bueno, que tenga una repercusión, ¿no? Entonces, y una cosa tiene que ver con la definición, digamos, del término indígena, ¿no? Que a veces se asocia con todas estas cosas muy como que tenemos muy establecidas, ¿no? La lengua, que todo siempre es como todo muy comunitario y muy pacífico y todo, y la verdad es que no, digamos, al igual que en todas las sociedades urbanas, rurales, en las localidades identificadas como indígenas, pues hay conflictos, ¿no? Y hay disputas, hay peleas, digamos, por los recursos, por grupos al interior de la comunidad. Entonces, esa idea como de una comunidad así como muy homogénea, donde no hay conflictos ni nada, quizá no nos ayude quizá para aplicar todos estos procedimientos, ¿no? Entonces, quizá habría que partir como del supuesto de que los pueblos y las localidades identificadas como indígenas no son algo radicalmente diferente. En realidad es muy parecido a lo que hay en la ciudad, ¿no? Entonces, hay los mismos problemas, hay precariedad laboral, hay un asunto de los recursos, hay problemas de agua. Entonces, digamos, y por ello como quizá habría que pensar como que realmente el reconocimiento debe ser con una cercanía, ¿no? Reconociendo pues todo esto, esta contemporaneidad de las localidades, ¿no? Que hay un montón de problemas, entonces, y que solo así pues se puede hacer como algo, ¿no? O asegurar que hay un camino más o menos que resuelva estas cosas que pues siempre hay, ¿no? Otra cosa también que diría es que en realidad las localidades siempre han estado a la par del gobierno central, o sea, no se entiende los gobiernos locales sin toda esta historia de leyes, de gobiernos, de tránsitos, digamos, en términos de jurisdicciones, en términos, digamos, del poder, ¿no? De estos establecimientos, digamos, hasta el presidencialismo, ¿no? Pues no, no está ajeno, digamos, todo lo local, ¿no? Sino desde la época de lo que llamaban los pueblos de indios, eran una cosa muy cercana, ¿no? Entonces, como que siempre ha habido una coproducción, ¿no? Entre lo local y las propias leyes del Estado, ¿no? Entonces, no es así como que se diga algo desde arriba y la gente en las localidades lo reciba así siempre como una cosa así aplastante, ¿no? O sea, sino más bien como que a nivel local es como muy negociado, ¿no? Y se derivan cosas que a veces no tenemos ni idea, ¿no? Como este caso que justamente vamos a hablar un poquito más. Y justamente, perdóname, Canet. No, cambio. Ya. No, justamente en atención a lo que estás diciendo, a mí me parece que es importante también decir que estos sistemas normativos no logran, justo como dice, ser una abstracción de nuestro sistema jurídico que nosotros conocemos los citadinos, ¿no? O en la jurisdicción ordinaria, sino que más bien es esta adaptación y este ejercicio de la libre determinación de los pueblos lo que logra que estos sistemas normativos estén sí arraigados en los pueblos, pero que también sean cambiantes, porque al final del día son una sociedad. Y como cualquier sociedad, pues presentan cambios a los cuales seguramente sus sistemas deben de adaptarse. Además, siento yo que es importante reconocer estos usos y costumbres como una fuente de derecho, lo sabemos, ¿no? Quienes tenemos derecho, eso es algo que es innegable y que se traduce justamente en que, por ejemplo, abocándonos un poquito a la sentencia, que se
quieran establecer estas directrices que van a marcar los pasos de nuestros órganos jurisdiccionales para saber cómo resolver e intentar entender la cosmovisión que tienen nuestros pueblos indígenas, porque ciertamente es muy distinta a lo que nosotros podemos concebir en nuestro día a día. Claro, ahí es algo muy, muy relevante el punto que toca Canek y que también aborda Jessica, ¿no? ¿Realmente se tratan de cuestiones totalmente ajenas a nosotros que no conocemos? Pues puede ser que no. Igual tienen los mismos problemas como falta de agua o problemas con sus representantes. Tanto así que pues ya varios pueblos y comunidades indígenas tienen su propio sistema de elección. Así ha sucedido con algunas comunidades en Chiapas, por ejemplo, ¿no? Que tienen pues su propia forma de elegir a sus representantes y no es a través del sistema electoral común y corriente que nosotros conocemos por medio del INE, por ejemplo, o entonces del IFE. Y pues sí, son problemas que se deben de abordar, pero también existen ciertas especificidades en estos temas que se deben de tomar en cuenta y tampoco se deben de ignorar. Es el tema de la sentencia, que también quisiera ahí abordar con Mariela, que pues al tratarse de pueblos y comunidades indígenas tienen una relación diferente, podría ser con sus tierras, y sucede mucho con, por ejemplo, las empresas mineras que invaden los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y donde ellos con su tierra tienen una conexión quizás especial o quizá de una forma diferente a la que nosotros, que no somos miembros de una comunidad indígena, o por lo menos yo no lo soy, no podríamos entender. ¿Por qué? Porque tienen una cosmovisión ligada con la tierra. Y pues al parecer es algo que toca la sentencia, ¿no? Es aquí una zona que se está reforestando y es importante para nosotros esta zona que se está reforestando. Y pues ahí tienes a los chivos comiéndose los arbolitos, pues nos daña como comunidad, no solamente a una persona que plantó el arbolito, sino como comunidad. Pero bueno, Mariela, cuéntanos un poquito más de todo esto. También sería bueno entrar con los factores que se deben de considerar para la jurisdicción indígena, ¿no? O sea, las personas que tienen que estar involucradas. O sea, cuando se trata igual de una persona indígena y una persona que no es indígena, también aplicaría lo mismo. ¿Cómo funciona para todo esto? Claro, bueno, pues el reconocimiento de la jurisdicción indígena en esta sentencia, pues evoca primeramente es como los órganos de primera instancia, digámoslo de cierta manera, ¿no? Al interior de la comunidad, como ya nos compartía Jessica al inicio, pues sí, hubo una denuncia directamente, pero bueno, cabe mencionar que después fue al MP, ¿no? Entonces, pues ahí le dieron una sanción administrativa que tenía que estar ahí la esposa de Juan. Entonces, pues ya otra vez se incumplió y pues pasó esto. También hay un peculiar detalle. Estas propiedades son de comuneros, de cierto modo, de la misma comunidad. Y en el afán de procurar su territorio, que también hay que recordar que el derecho indígena pues tiene este análisis espacial y material que lo comprende, ¿no? Entonces, pues hay un espacio, hay un territorio, hay un tiempo. Entonces, en su territorio, pues está ocurriendo esta situación. Creo yo que fuera de romantizar, porque a veces se romantiza como esto, ¿no? Vamos, es en procuración de la Pachamama, como se le conoce en esto, pero en sí va más allá, ¿saben? Creo que los idiomas que ya son, o bien las lenguas que es a punto de ser idiomas, o algunas se pierden, tienen diferentes contextos de su territorio, ¿no? Pero siempre van encaminados a este. Bueno, en fin, pero entonces, ¿cómo reconocer un individuo o una persona, mujer u hombre? Es que individuo, pues la boca al hombre, ¿verdad? Perdón, una persona que se reconozca indígena, pues va de acuerdo a la misma comunidad. Bien, cumple con ciertas situaciones de identidad que por sí mismo se dice yo pertenezco a esta comunidad. Prácticamente no es tan formal o estricta el reconocimiento de la comunidad. Entonces, pues también ahí es importante, ¿no? Con que la persona se crea y también siga esa comunidad, es de ahí. O sea, no hay más, ¿no? Porque también estuviéramos como discriminando ciertos parámetros
o utilizando conceptos que no vienen al caso y que solo terminan pues discriminando, ¿no? Ahí evocaba primeramente a la sentencia de que ellos no siguieron estas reglamentaciones internas, entonces fueron y denunciaron también al municipio porque los había castigado y porque también el municipio dijo, bueno, existe esta normatividad, dale seguimiento, pero pues ellos no lo hicieron, ¿no? Entonces, en la sala de justicia indígena de Oaxaca, en la quinta sala penal, pues se habló de este tema y lo que sucedió fue que por su peculiar situación, se turnó a la Suprema Corte con esta facultad de atracción porque es un tema interesante y también de relevancia. Entonces, pues aquí Juan se ampara diciendo que pues le quitaron pues a su ganado de estos animalitos, le procuraron estas cosas, él no fue escuchado, pero en sí fue escuchado. Bueno, lo que resuelve la sentencia es que fue escuchado un órgano que es al interior de su comunidad ya legitimado y este mismo le puso una sanción, ¿no? Que estaba igual legitimada por todos los demás. Al no cumplirla, pues devino de estas actitudes y pues no tiene como el seguimiento. Entonces, bueno, va de eso, pero creo que es importante pues también abonar a esto un amparo que no es este mismo, pero es un amparo en revisión, el 777-2019, el cual habla que si fuese el caso, que también se ocupa se significa la autoridad responsable para efectos del amparo una autoridad indígena, es decir, una autoridad indígena puede ser igual un representante de la misma, un integrante vitalicio, porque también existe un funcionario vitalicio de la misma, y que en esto ya se hubieran no estrictamente codificadas, sino oralmente dicho ciertas normatividades, ¿no? Como lo que hablábamos. Entonces, que si estas normatividades fueron irrumpidas, pues también se puede mencionar autoridad responsable para efectos del amparo, es decir, tal vez la persona o el miembro de la comunidad se quedar directamente, y aquí es súper, pues este amparo en revisión fue increíble, porque sí es súper interesante que sí, que para efectos del amparo, la autoridad indígena es autoridad responsable, ¿no? Entonces, pues aquí la autoridad indígena no fue autoridad responsable en primera instancia porque ya se fue hasta a la sala de justicia indígena, entonces pues no dio cabida al suceso, y es cuando se empieza a ver que sí, hubo un detrimento a la comunidad, hubo un detrimento a los bienes, hubo un detrimento al espacio, y que esta es la sanción, ¿no? Pues es lamentable, la verdad, porque pues una situación así como media, pues solo estaba pastoreando. Sin embargo, fueron continuas las situaciones que ameritaban esta sanción, ¿no? Por otro lado, también pues recordar que pues igual como en 1900, en el 89 y después en el 92, el acuerdo de la OIT, el 169, pues igual remarca esto, ¿no? La autoridad indígena sí existe. También la Sala Superior del Tribunal Electoral pues también lo menciona, que sí son normatividades reales para la elección interior, como para el sesgo que pueda tener civil, porque aquí es bien interesante cómo estas materias se van fungiendo, ¿no? En este caso fue materia penal, ¿no? Pero también está la civil, territorial. Aquí, bueno, quiero abonar un poquito más, porque pues empezan como con un principio de convencionalidad, pues se ratifica, ¿no? Y después hay una adhesión o de declaraciones, y estas declaraciones vienen acompañadas de políticas públicas, ¿no? Después ya está en la Constitución, en las legislaciones locales, lo que hablaba me parece que es Canet, ¿verdad? Hablaba de lo local, y es verdad, muy cercano, ¿no? Después de las medidas judiciales, que seguramente vienen orales, por eso a quien se le pregunta es a la persona de la comunidad indígena. O sea, no se le puede preguntar como al vecino de la comunidad, oye, ¿cómo las tratan ahí o qué hacen, ¿no? O cómo funcionan. Es directamente con alguien miembro. De lo contrario, pues estaría incumpliendo o sería una falacia o una inducción al error, ¿no? Así, ¿por qué le preguntas a alguien que no pertenece? Después, pues la existencia de instituciones, que es lo mismo, pueden ser comités, pueden ser juntas, pueden ser
todo lo que lograría hacerse una pequeña comunidad. Y bueno, atención a demandas, que son lo que le piden, ¿no? Tal vez una comunidad, derecho de paso, ¿no? O derecho de agua. Oye, ¿me puedes pasar agua? Ok, si la comunidad lo acepta, se hace, ¿no? Y bueno, después una ejecución de programas, igual los programas son ellos mismos los tienen. Creo que subestimar estas características estaría pues súper mal, porque realmente sí lo tienen. Entonces, si se tiene toda esta sistematización, creo que también el derecho indígena y bueno, la jurisdicción indígena, no para todos se le tiene, y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque hemos visto las constantes violaciones a derechos humanos dentro de las comunidades y fuera de las comunidades, como lo que es el territorio, ¿no? Hablamos de que las consultas indígenas se hacen para saber si un megaproyecto, un proyecto, alguna iniciativa puedan ingresar a esa comunidad, y generalmente a veces se omiten. Al omitirse, lo que hacen es violar esos derechos que ya muy costosamente se ha ganado de manera convencional y constitucional, y lo que provoca pues es que se vaya demeritando. Entonces es bien interesante cómo reconocer que la justicia indígena literalmente no es plena, está muy vulnerada porque justamente tiene un territorio, y este territorio no se protege porque no existe la plena salvaguarda o protección, ¿no? Y pues lo vemos en varios estados, como igual Mexicali, que bueno, hay un tema ahí con su comunidad, lo vemos también en Puebla, algunas empresas embotelladoras pues han sesgado el uso comunal del agua, en Chiapas, en Oaxaca. Entonces pues ahí sí es como un detallito que, si bien la justicia indígena trata de regirse generalmente, y la mayoría de los casos es como por los usos y costumbres internos y no por usos y costumbres externos como son los bienes materiales, ¿no? También hay denuncias de aserraderos ilegales, bueno, o sea, plantas tratadoras de agua, pero ni siquiera que son de su zona. Entonces, bueno, hay como un grande ahí detrimento todavía más fuerte, y que pues tampoco se mediatiza, ¿no? Generalmente vemos no sé, a uno de una comunidad indígena lo sacaron y lo corrieron 3 años, ¿no? Pero en sí, en el fondo del asunto, si se metieran a la comunidad, sabrían que habría un porqué, ¿no? Entonces, eso es esto, o sea, quitar lo múltiple y abocarse a lo hétero, ¿no? A lo normado. Entonces, pues sí, hay una grande situación. Y pues también recordé que hay otro amparo que todavía no está en engrose, que es el 1041, y que pues habla más o menos de a unas, creo que es de Jalisco, sí es de Jalisco. A 4 personas pues la sacaron de su comunidad porque eran testigos de Jehová, es decir, no profesaban la religión que frecuentemente es politeísta o distinta a la de la comunidad. Entonces la sacaron, pero ellos igual se ampararon, y entonces los que les procuraron es, bien, ustedes pueden estar siempre y cuando respeten algunas otras modalidades que no sean contravenientes a la misma comunidad, ¿no? Entonces, pues están bien interesantes estos 2 amparos previos y también que abonan, porque te van diciendo, ok, esto existe y esto puede irse regulando, pueden irse conviviendo, este pluralismo jurídico ya es más tocable, ¿no? O sea, ya se puede tocar y no solo decir, ¿no? Entonces, pues sí, pero creo que a nivel de los bienes materiales, los recursos naturales, es un tema súper delicado, y bueno, ahorita lo podemos hablar más. Claro, abordas precedentes bien importantes que ha desarrollado la Suprema Corte. Me llama mucho la atención por ejemplo, el de autoadscripción indígena, ¿no? Que no debe haber como requisitos mayores o muy formales o muy rígidos para que alguien se diga indígena. ¿Por qué? Porque incluso podrías caer en discriminación si requieres como si naciste en este territorio, si tus padres fueron indígenas. O sea, esas cuestiones no se toman en cuenta. O sea, basta con que alguien se autoadscriba como indígena, que la cuestión personal es bien importante en la jurisdicción indígena, ¿no? Pues obviamente la jurisdicción indígena va a activarse si se trata, obviamente, de personas indígenas. Pero hemos terminado con este gran segundo bloque. Vamos a regresar con un tercer bloque. Va a ser un poquito más breve. Y ahí ya les pediré ir preparando sus conclusiones. Pero bueno, mientras tanto, nos vamos a un pequeño corte. Yo soy Jimena Jiménez. Esto es El Derecho a Disentir. Regresamos en unos minutos.
regresamos a el derecho a disentir. Estamos hablando de una sentencia bien relevante que está marcando un precedente importantísimo para la jurisdicción indígena. Jessica, regresamos contigo sobre temas que aborda la sentencia, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque pone ciertas cuestiones que se deben de atender para los próximos casos en los que se analicen estos temas. Cuéntanos un poco, Jessica. Claro, pues justo como mencionas, esta sentencia lo que aborda son los factores de los que tienen que conocer, ¿no? ¿Qué es este factor? Pues son los criterios a analizar en los casos concretos por parte del Estado central a aras de determinar si existe o no una jurisdicción indígena. ¿Y cuáles van a ser estos factores? Pues va a ser el factor personal, el factor territorial, el objetivo y el institucional, que si lo centramos el caso en concreto, se cubre en todos y cada uno de sus aspectos, ya que, por ejemplo, en el tema personal, yo, en mi opinión, aunque Juan hubiera dicho, sabes que yo no me autoadscribo como un indígena, se entiende que en el primer momento en el que tuvo su primera incidencia y acepta la multa que le imponen, la paga e incluso se compromete, está reconociendo este sistema normativo indígena o de la comunidad y se está haciendo parte de, máxime que es un habitante de una demarcación que cuenta con esta condición. Entonces, pues bueno, eso no había cabida, ¿no? El que intentara sustraerse de este sistema. En el caso territorial, pues bueno, o sea, el ganado pues estaba dañando el patrimonio de la comunidad, que bueno, conforma parte de su territorio, y en el sistema objetivo institucional, pues tenemos lo que es obviamente la participación de las autoridades indígenas en todo el proceso y bueno, también la aplicación de sus sistemas normativos y de esta libre determinación. Entonces, ese es el panorama y la aplicación de estos factores que dieron lugar a la resolución que da la Suprema. Claro, en efecto, retomando lo que dices, la Suprema Corte dice se tienen que cumplir ciertos factores, ¿no? Para que ya se trate un tema de jurisdicción indígena. En este caso, efectivamente, se cumplen todos los requisitos. Entonces, pues es correcto que la sala de jurisdicción indígena haya resuelto como resolvió. A ver, vayamos con las siguientes participaciones. Enrique, te doy la palabra. Muchas gracias, Jimena. Pues quisiera hacer como una pequeña síntesis y aterrizar directamente en la sentencia. Primero, recordar algo que mencionaba mi compañero Canek y decir que parcialmente estoy de acuerdo con ello, en este sentido de que las comunidades indígenas y las comunidades de la metrópoli comparten muchas cosas, ¿no? Hay mucho en común, tenemos muchos problemas, tenemos algunas posibles soluciones, pero aterrizándolo directamente en esta sentencia, quisiera decir que más que ser la directriz de cómo va a operar de aquí en el futuro la jurisdicción indígena, a mí me parece apenas el principio de cómo podríamos llegar a efectivamente convivir en una multiculturalidad, ¿no? Donde reconozcamos que efectivamente hay otros sistemas jurídicos dentro de este sistema central y que coexisten con nosotros. A la fecha me parece que no me parece, más bien es evidente que hay un ejercicio por parte del Estado, que es el que controla internamente todo este sistema jurídico, incluyendo a la jurisdicción indígena. ¿Dónde lo vemos? Lo vemos en que el propio Estado es el que va a considerar cuáles son los factores para determinar la jurisdicción indígena. Es decir, ellos van a evaluar si efectivamente se cumple este factor personal, territorial, objetivo, institucional, y asimismo, si esta jurisdicción indígena se atañe a estos límites, que es el respeto a los derechos humanos, a los principios generales como el acceso a la justicia, evitar algunas cuestiones como la no tortura, la desaparición forzada, la esclavitud, la discriminación. Efectivamente, me parece que sí hay un reconocimiento de la jurisdicción y el Estado central sigue siendo el que determina si es procedente, si es improcedente,
si se cumple o no se cumple con todas las características que debe reunir la jurisdicción indígena, y además si es válido al interior de todo el sistema normativo mexicano. Aquí quisiera ser demasiado puntual en algo. A mí me interesa más que encontrar mis similitudes con las comunidades indígenas. Me parece más importante que rescatemos las alteridades que están en estas comunidades indígenas, porque esa otra forma de pensar nos puede aportar mucho más a nosotros de lo que estamos considerando actualmente. Actualmente, siguiendo esta línea, donde seguimos siendo centrales, pensamos en que hay una solución única para todos los problemas. Y esto me lleva a una analogía que me gusta mucho hacer sobre el tema de la selección natural y Darwin, ¿no? Él nos decía que a mayor pluralidad genética hay más posibilidades de que subsistan las especies, ¿no? Esto me parece lógico. A mayor número de problemas hay que tener mayor número de soluciones. En este sentido, aterrizándolo en esta sentencia, me parece que es el ejemplo más claro. Cuando se resuelve la sentencia, nos dicen que la jurisdicción indígena es aplicable y que esa forma de resolver es la correcta, porque incluso la propia sentencia menciona, si nos hubiésemos circunscrito a la aplicación del sistema jurídico ordinario o central, las sanciones hubieran sido mayores. Hablan de sanciones penales, de sanciones administrativas que pudieron haber sido superiores. Y sin embargo, la resolución de la jurisdicción indígena le da una solución efectiva y no es tan gravosa. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una forma distinta de resolver los problemas que no dependen del sistema central, que lo hacen de una forma más eficiente, más efectiva, y nuevamente regreso al punto. Esto nos dice que hay más soluciones, no solo una solución, para muchos problemas tan diversos como estos. Así es. Voy a darle la palabra a Mariela para que empiece con sus conclusiones. Sí, muchas gracias. Pues el mencionar como también reconocer que si no existen las autoridades indígenas en curso, porque también reconocemos que uno de los finales de también esta sentencia es que se auspiciara la comunidad, ¿no? Porque vemos que está en detrimento también su idioma, como sus usos y costumbres, como sistematización económico, social, de todo, pues el hacer sentencias o en procurar esta justicia, pues va en incremento de su identidad, del espacio, ¿no? Entonces, pues sí, recordar como manera de conclusión que pues el estudio bien en materia de derecho, pero también en otras disciplinas, pues siempre debe ir acompañado de este perfil o bueno, esta situación multicultural y multi organizacional que tenemos, ¿no? Y bueno, no solo es como a nivel México, sino también pues a nivel Latinoamérica por todas estas comunidades. Creo que si hacemos derecho comparado, me parece que la Corte Constitucional de Colombia pues ya ha retomado varias, entonces está muy interesante cómo las va realizando. Y pues también por otro lado, si es que no existe una resolución de conflictos de una persona indígena que se asemeje, también recordar que pues la procuración debe ser plena, debe ser con pues si no existe el intérprete, pues debe de haber un intérprete, un defensor adepto, como lo que ya ha mencionado igual en los protocolos de la Suprema Corte, de los mismos locales, ¿no? Porque pues sabemos que pues no solo es en Oaxaca, sino también en otros estados de la República en los que se ven muy contrarrestados los derechos, o a su vez, pues ojalá el reconocimiento de la jurisdicción indígena sea más amplia, ¿no? Y que pues hayan más casos. Pero bueno, a esto muchas gracias por el espacio y pues nada, a escuchar a los demás. Muchas gracias, Mariela, por tu excelente participación. A ver, Canek, veamos si ya tienes una mejor conexión. Pues ya nada más te pediría que entres directo a tus conclusiones porque nos queda bien poquito tiempo. Adelante. Sí, gracias. Más o menos. ¿Mejor? A ver, mientras tanto, vamos a darle la palabra a las conclusiones de Jessica, porque igual te sigues cortando un poquito. Adelante, Jessica. Okay. Bueno, en mi caso yo pienso que es fundamental seguir reconociendo el derecho indígena, el derecho que tienen estos pueblos como individuos y como comunidad, y también el seguir promoviendo su desarrollo y mantener esas estructuras institucionales, sí, pero también su desarrollo. Y que, ¿cómo pues creo yo que podríamos lograrlo? Obviamente sería revisando un poco el cómo nosotros concebimos el derecho indígena, dejar un poquito de lado nuestra óptica tan centralizada
y sobre todo el poder integrar, si no bien en una sola porque resulta imposible, sí de una manera un poco específica a todas las comunidades o a su mayoría para que tengan ese acceso a la justicia que al día de hoy sigue siendo muy limitado. Perfecto, muchas gracias Jessica, concuerdo contigo. Enrique, si puedes decir muy brevemente tus conclusiones, adelante. Claro que sí, muchas gracias. Pues nada más reiterar, espero que esto sea el inicio de una forma de coexistir en espacios, en sistemas jurídicos, tanto de jurisdicción indígena como los que conocemos en la metrópoli, que nos lleven precisamente a ese paso donde podamos ser tratados como iguales unos con el otro, porque tenemos muchos problemas que si bien se pueden parecer, pueden también ser muy distintos y cada uno tiene una forma desde su cosmovisión muy particular de cómo abordarlos, de cómo resolverlos y cómo vamos a salir adelante. Yo creo que en este sentido probablemente una comunidad indígena nos tenga mucho que decir a las metrópolis, cómo cuidar nuestros problemas medioambientales, por ejemplo, y nosotros a lo mejor también como ellos avanzar en algunos temas quizá de, no sé, derechos humanos o algo así, pero en un ejercicio dialógico y ya no vertical. Perfecto, muchísimas gracias, Enrique. A ver, Canek, vamos a ver si tu conexión a internet ya es un poquito mejor. Gracias. Gracias. No sé si ya se escucha sí, mejor. Ya. Yo nada más quería decir que sí, con los compañeros y que solamente quería decir que había que sostener de flexibilizar con lo indígena, digamos que ha sido un problema, digamos, definir marcadores muy, digamos, solo lengua, cultura y todo esto, en lo que es indígena, ¿no? Sino bien habría que flexibilizar esto de tal manera que se pueda dar una apertura, ¿no? Para que las personas puedan tener este acceso al reconocimiento y tratar de conjuntar todo esto, lo local, con estos fundamentales más amplios. Y eso es lo que cambia. Muchas gracias. Perfecto, pues se congeló tu imagen, pero pudimos escuchar ciertas ideas y precisiones que nos haces, muy importantes ahí al final. Pero bueno, lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero faltaron muchísimos temas. Yo creo que incluso podríamos hacer un segundo programa para abordar esta sentencia con ustedes mismos, que hacen precisiones bien interesantes. Y pues bueno, como dicen, es importante hablar de la jurisdicción indígena. No es algo que se hable mucho hoy en día, es algo que está pues muy rezagado, que está hecho al lado y no debería ser así. Debería de reconocerse tan importante como es la justicia del Estado Central, como bien mencionan. Pero bueno, aquí me despido de ustedes como invitados e invitadas y también me despido de ustedes que muy amablemente nos están viendo en su canal de El Derecho a Disentir. Específicamente es el programa de Derecho a Disentir, donde hablamos sobre el reconocimiento de la jurisdicción indígena. Yo soy Jimena Jiménez, regresamos y nos vemos a la próxima.